The Sinner Rides Again es el nuevo disco de KK Priest y de eso vamos a hablar el día. Muy bienvenidos sean todos ustedes acá al canal, Fede Solari saludándolos nuevamente e invitándolos a suscribirse acá en este botoncito que aparece para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y como bien dije hace segundos, vamos a hablar hoy del segundo álbum de estudio de KK Priest, un trabajo titulado The Sinner Rides Again, disponible desde este 29 de septiembre vía Napalm Records. Antes que todo, si no la vieron, les dejo por acá, en alguna de estas esquinas superiores, nuestra entrevista con Tim Ripper Owens, vocalista de KK Priest, que nos contó bastantes cositas en relación a este nuevo álbum. Bueno, KK Priest es una banda relativamente reciente, ¿no? Fue formada hace, 3 años más o menos. En el 2021 lanzaron su debut Sermons of the Sinner, que nos permitió también entrevistar a KK Downing. Un gran trabajo, ese año para mí había estado dentro de lo mejor del año. Era una gran mixtura entre ese heavy metal más tirando a Defenders of the Faith meets Painkiller de Judas, con cositas de la era Reaper, por supuesto. Pero también muy antémico, estoy usando una palabra mal castellanizada, ¿no? Pero muy épico, con estribillos muy cantables y muy coreables. La verdad que había sido un disco que para mí tildaba todas las marcas, ¿no? Entonces con mucha expectativa cuando salió One More Shot at Glory, el primer single de este disco que vino con el anuncio de lanzamiento, la verdad que me generaron muchas ansias, o se me generaron muchas ansias, mejor dicho, de saber qué o en qué se iba a convertir este producto completo. Déjenme decirles de entrada que The Sinner Rides Again es un muy buen disco, realmente es un álbum que está a la altura del legado de estos tremendos músicos, particularmente aquellos que más carrera tienen, como lo son Tim Ripper Owens en voces y por supuesto KK Downing en guitarra. Cabe resaltar que completa la formación AJ Mills en la otra guitarra, Tony Newton en bajo, que un gran laburo de bajo, despunta mucho en algunos temas. En Rip the Whirlwind, por ejemplo, los deslices que tiene son tremendos. Y Sean Elk en batería. Ok. Sin embargo, si bien me parece un muy buen disco, creo que el álbum tiene un par de pequeños pecados que se van notando, sobre todo más tirando al final del mismo disco. Pero bueno, la verdad que los 4 temas que abren este trabajo son una bomba, una patada en los dientes. Sons of the Sentinel está tremenda porque, digo, el disco anterior terminaba con un tema llamado Return of the Sentinel, que rendía una suerte de homenaje a la clásica canción de Judas Priest, The Sentinel. Y se escuchaba el riff clásico de The Sentinel, pero con un tempo menor, o sea, más lento. Y acá en Sons of the Sentinel, si bien no está calcado, te tira como mucha vibra, ¿no? Hay como muchos guiños a cuestiones clásicas de Judas Priest. Y bueno, o sea, qué mejor que KK Downing para brindarnos los, ¿verdad? Si es que dije eso bien. We Are the Sons. O sea, hay un gran trabajo de Reaper en este disco vocalmente e interpretativamente es muy bueno. Siento que también, como dije, hay algunos pecaditos más tirando al final del disco en lo que son las melodías vocales, ¿no? Y demás, sobre todo en su composición, pero ya lo vamos a ver. Strike of the Viper, un tema cortita, 2 minutos y medio. Ya digo, hay muy pocos temas de heavy metal clásico que duren tan poco, como 2 minutos y medio o 2:40 por ahí, pero te revienta. Strike of the Viper. No, está buenísima. Estoy seguro que esa se va a volver un hit en vivo para cuando llegue KK Priest a Sudamérica en algún momento. Escucharla será mortal. Rip the Whirlwind es un tema así medio speed metal, que me tira algunas vibras Free Will Burning, como dije, del Defenders of the Faith. Y One More Shot at Glory obviamente es un guiño a One Shot at Glory de Judas Priest, de Painkiller. Pero en este caso tenemos un tema tresillado y tal vez un poquito más épico que One Shot at Glory. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente con un aura un poquito más épica, ¿no? Ahora, no es malo el resto del disco para nada, son canciones bastante competentes. De hecho, Hymn 66, Himno 66, me parece una canción buena que sobre todo tiene una enorme variación y grandes dinámicas de riffs. Eso me gusta mucho. Pero acá es donde yo empiezo a notar, y sobre todo esto se potencia con canciones que vienen después, un par de cuestiones. Primero, las melodías vocales. La verdad que acá yo creo que ya nos caemos, digamos, en lo que es una carencia de más ideas de melodías. O sea, escuchen cómo canta Reaper, ¿no? Let's all sing. O sea, no hay mucha melodía, no hay mucha tonalidad, mejor dicho. Es como que él te está escupiendo las palabras, pero atonalmente, ¿no? Como que si le estuviera rapeando, pero metiéndole los rasgos característicos de su voz. Y yo digo, en estos temas que son un poco más épicos, yo me imagino también a la audiencia cantando, y a la audiencia vos le tenés que dar una melodía
para un tema así de épico por ahí un poco más memorable, ¿no? Pero bueno, son pecatas minutas, como quien dice, la verdad. Pero en The Sinner Rides Again me pasa algo parecido. En el estribillo siento que, si bien él dobla sus voces, mete un poco más de pecho y una super falsete, falta un poco de melodía memorable, de todos modos, en los gritos que se pegan, ¿no? Pero bueno, son buenas canciones. Lo que sí, un tema como The Sinner Rides Again, lo que tengo que decir, y son tremendos guitarristas, tanto KK Downing como AJ Mills, excesivamente largo el solo de guitarra. O sea, es mucho tiempo de solo. Yo creo que se podría haber metido alguna que otra cosita al tema, o bien recortarlo un poco más. Keeper of the Graves, como que también digo, está buena la canción. Son temas muy heavy clásicos, ¿no? Digamos, con aquella por ahí tinción más ochentosa de Judas, como dije. Pero hay dos clichés que para mí en el disco están sobreexplotados, que estaban en el disco anterior, pero en este caso, al ser menos temas, al ser un poco más cortito y al usarse más, me impactan un poco peor, por así decirlo, ¿no? Los cantos gregorianos, la verdad, en Hymn 66, Keeper of the Graves y Wash Away Your Sins, o sea, todos temas que arrancan con el... como si estuvieran cantando unos monjes tibetanos, ¿viste? O sea, una vez está bien, 2 veces zafa, 3 veces ya es un montón. Esos coros, la verdad que me llegaron a cansar bastante. Y también hay un recurso que usa mucho KK Priest en este disco, que es en temas como Hymn 66, perdón, y algunas más que se vienen acá, que es en interludios hacer esas melodías de o sea, también, o sea, esas melodías medio metalcore, medio cheesy, como quien dice, que de nuevo, una está bien, 2 zafa, 3 es un montón, ¿no? Y se repite varias veces en el disco, y yo me pongo a pensar, a KK Priest ya se le va notando, digo, un arsenal medianamente limitado de composición que yo no lo notaba en el disco anterior. O sea, escuchen por ejemplo el estribillo de One More Shot at Glory y el de Pledge Your Souls. One More Shot. O sea, y el de Pledge Your Souls, ¿cómo es? Pledge Your Souls. O sea, los temas atresillados del álbum, One More Shot at Glory y Pledge Your Souls, son iguales. Me habla de nuevo de una carencia de ideas melódicas. Pero bueno, la verdad que el laburo de composición de riffs y de batería y de solos, como digo, si bien aquí y allá se extienden un poco más de la cuenta, sigue siendo muy superior como para que esas pecatas minutas, como dije, reluzcan tanto, ¿no? Y Wash Away Your Sins me parece una buena canción, me parece, creo que de las mejores canciones del disco. Es relativamente comparable con lo que había sido Return of the Sentinel, una canción larga, un poco más épica, con una versatilidad de voces. Creo también que AJ Mills en algunos momentos canta. En The Sinner Rides Again escucho unas voces muy distintas en algunos momentos, y había leído por ahí que AJ también tiene sus partes vocales, y en Wash Away Your Sins también hay como una suerte de dualidad vocal en algunos sentidos, ¿no? O sea, también pasa mucho en varias canciones que te habla una voz así medio demoníaca. Por ejemplo, en Hymn 66 y Wash Away Your Sins, We have gathered here today to repent your sins. Está bueno, pero esta vez son 2 ocasiones así que zafa. Pero bueno, la verdad que es un tema muy bueno, muy dinámico, muy cambiante. Al final tiene un bajón, un poco, a una parte un poco más lenta. Digo, está piola, ¿no? Y aún así también, como digo, las canciones, como digo, por ahí carencia de ideas melódicas en algunos estribillos, algunas líneas vocales, o algunas repeticiones de clichés innecesarios, hacen que el disco se me vuelva un poco menos memorable. En la entrevista de Reaper él me dice que es mejor para él. Obviamente un artista siempre va a decir que lo que hizo fue su último trabajo es mejor que el anterior. Bueno, o no sé si siempre, pero en la mayoría de casos. Y este álbum, digamos, a comparación del anterior, que del anterior la verdad que me acuerdo muchas canciones, ya arrancar con Hellfire, Thunderbolt, Sermons of the Sinner, Sacerdote y Diablo, y también era un disco que tenía muchos temas así como más cantables, pero que no tenían tantos clichés como Raise Your Fists, Brothers of the Road, Sacerdote y Diablo. Era buenísima esa canción, me encantaba, ¿no? Pero bueno, el disco era un poquito más largo, como digo. Entonces por ahí esos clichés se podían espaciar un poco más. En este caso estamos hablando de un disco 10 minutos más corto, y que creo yo es... no es malo, como dije, es un muy buen disco, pero sí no supera al debut. El debut para mí es muy superior. Si el debut era un 9, yo a The Sinner Rides Again le voy a poner un 7.50. Muy buen disco, obviamente, leyendas del metal, KK, Tim Reaper Owens y compañía. Esta banda va por buen camino, de todos modos está headlineando muchos festivales, ¿no? Y la verdad es que se nota
que tienen un gran futuro por delante. KK se lo nota súper manija por seguir componiendo y todo, ¿no? Imagínense, Judas Priest, el último disco es del 2018 y todavía no sacan nada, y estos vagos lanzaron 2 discos en 2 años, ¿no? Así que muy bien por parte de KK Priest. Pero no solamente mi opinión es la que cuenta, de hecho no cuenta para nada, la de ustedes es más importante, así que coméntenme qué les pareció The Sinner Rides Again de KK Priest en comentarios, y por mi parte nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos para todos, chau, hasta luego.